Hola a todos, el día de hoy vamos a trabajar todavía con la obra de teatro. En este caso vamos a ver directamente el guión teatral. ¿Se acuerdan que en las sesiones anteriores revisamos la estructura general de una obra de teatro desde una perspectiva muy superficial sobre las partes que componen una obra de teatro, que componen a un texto dramático? Vimos acción dramática, que es todo lo que sucede en el escenario y que está sustentado con un argumento. El argumento es básicamente de lo que se habla, son todos los sucesos que actúan en esta acción dramática sobre el escenario los personajes. Y después revisamos las partes fundamentales de una obra, como son el acto, el cuadro y la escena. Ahora, yo les presenté en la sesión anterior de forma bastante rápida y quiero hacerlo ahora de forma un poquito más tranquila. Quiero mostrarles las partes de un guión teatral que son fundamentales. Ahora, este es un ejemplo bien básico de un guión teatral. Esta obra o esta parte de la obra solamente nos está mostrando cuáles son aquellos elementos fundamentales con los que nos vamos a encontrar cuando leamos una obra de teatro. En general, estos son los elementos del guión como tal, es decir, del texto dramático. Cuando a ti te llega el guión, cuando te llega el libreto de la obra para que la leas o para que te aprendas los diálogos y la actúes, te va a aparecer algo así. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Voy a recordarlos. Son los actos, que serían los descansos. Recuerdan que les hablé de que hay dos tipos de géneros literarios, que son los mayores y los menores. Los mayores dieron origen a los menores y los mayores son extensos, que entre ellos tenemos a la tragedia, la comedia y la tragicomedia, que todas ellas tienen un origen griego, son de grandes autores griegos como Sófocles. Incluso les he sugerido muchas veces que lean alguna tragedia griega porque realmente son interesantes, son obras extensas pero bien interesantes por todo el contenido que tienen, que nos comparten. Y las comedias también les comentaba que me parecen bien importantes también y bien interesantes porque estas comedias, no solamente comedias griegas, sino las comedias francesas, por ejemplo, antes de la liberación de los franceses de su monarquía, cuando fue la Revolución Francesa, tenían un sentido de educar al pueblo a través de esta comedia, de las risas, burlándose, por supuesto, de los monarcas, de la iglesia, de todos aquellos que estaban aprovechándose del pueblo. Entonces, en realidad, las obras mayores dieron origen a las obras menores, como puede ser la farsa o el entremés, y lo que quiero que vean son aquellos elementos que comparten todas estas obras, que son estos. El acto es el descanso, son los descansos que hay en una obra. En las obras o los géneros mayores de las obras de teatro generalmente había 3 porque eran muy extensas, y en medio de estas tragedias, por ejemplo, griegas, había algo que se llamaba entremés, que eran obras bien pequeñitas de comedia que trataban de hacer al público descansar de la tragedia para poder continuar con la historia. Las obras actuales generalmente tienen 1 o 2 actos dependiendo de la duración de la misma. Las escenas, por ejemplo, esta dice escena 5, están marcadas por la entrada y salida de personajes que pueden ser nuevos personajes que nos habían mostrado en escenas anteriores o pueden ser los mismos que ya se habían mostrado en otras escenas pero que aparecen en una nueva escena. Esas son las escenas. Y acuérdense que un conjunto de escenas forma un cuadro. Los cuadros en realidad son aquellos que están marcados por los cambios de temporalidad y espacialidad. Generalmente en las obras no se marcan. Hay algunas en las que sí se marca cuadro y ponen allí, por ejemplo, el contexto en la hacienda de fulano de tal o en la época de tal. Y cuando cambia la época o cambia el espacio, hay un cambio de cuadro. La dirección de escena, bueno, tenemos aquí los personajes. Los personajes son aquellos que llevan o ejecutan la acción dramática. En el escenario son aquellos seres reales o imaginarios o fantásticos que realizan todas las acciones que en el guión están escritas. Estos personajes, les recuerdo que en los géneros mayores, por ejemplo, en la tragedia eran reales, pero también hay obras como en la comedia donde los seres pueden ser ficticios o pueden ser atribuidos no solamente a personas sino a animales o a cosas, a fenómenos de la naturaleza. Los diálogos pertenecen directamente a los personajes, es una conversación directa entre personajes. ¿A qué se refiere esto? Ya les había explicado, sí. Por ejemplo, hay un personaje en una obra donde habla para sí mismo y ni siquiera está
viendo al público, porque hablar al público está implicando que ya hay una conversación. Cuando hay un personaje en una obra donde está hablando para sí mismo y toda la acción gira en torno a este personaje y al escenario o a los diversos escenarios dentro de la obra, esto es un monólogo, no está dialogando con nadie más que consigo mismo. Pero cuando hay una conversación, ya estamos hablando de diálogo. Para ello necesitamos por lo menos 2 personajes. Los diálogos son estas conversaciones directas entre personajes que pueden ser, insisto, personajes reales o ficticios. Por ejemplo, hay obras donde las personas hablan con animales o los animales tienen voz también, o incluso los fenómenos de la naturaleza como el viento o los truenos tienen voz. Bueno, estos diálogos son importantes porque justo son los que representan las acciones dentro del escenario. Y finalmente tenemos las acotaciones, que son bien importantes porque son las sugerencias para los actores, para que hagan una u otra cosa que va a determinar cómo fluya en el escenario la acción dramática. Las acotaciones aparecen siempre entre paréntesis y generalmente están en cursivas, no siempre, pero son indicaciones para los actores. Por ejemplo, ya les había puesto este ejemplo que me parece bien bonito. Dani, ¿y a ti qué te pasa? Entonces, aquí, por ejemplo, ponen entre paréntesis a Inés. Dani tiene que decir este diálogo. ¿Y a ti qué te pasa? Y lo tiene que decir a Inés. Pero justo entre paréntesis ponen a Inés porque lo que pretende el guionista muy probablemente es que el personaje de Dani voltee a ver a Inés y le haga la pregunta directamente. En caso de que no hubiera una acotación, lo más probable es que el personaje, el actor, tome la decisión de voltear a donde quiera y hacer la misma pregunta. Obviamente todos, si nada más hay 2 personajes, Inés y Dani, en el escenario, sabemos que Dani le está preguntando a Inés, ¿y a ti qué te pasa? Pero en el caso de que hubiera más personajes y de repente al actor se le ocurra voltear a otro lado que no sea a Inés, puede haber una confusión y podríamos pensar que le está preguntando eso a cualquier otro personaje del escenario. Por eso es bien importante que siempre en nuestros guiones teatrales haya acotaciones y por eso los vamos a ver constantemente en las obras teatrales. Bueno, estos son los elementos fundamentales. Si se dan cuenta aquí, donde dice dirección de escena, dice Pepe y Ventu llevan a Frederick y la ponen sobre el sofá. Alrededor, el resto, Alicia, un poco más alejada. Inés sonríe embobada hacia el frente. La dirección de escena se refiere a estos elementos que tienen que ver justo con el cuadro, con los espacios en donde se ejecutan las acciones y el director, esto es el director. El director puede ser el mismo guionista, pero no siempre el director de escena y el guionista, el que escribe la obra, son los mismos. Muchas veces una persona es quien escribe el guión y otra es la que dirige a todos los actores. Los directores tienen que estar calificados para esta dirección, para organizar a todos. Dice dirección de escena porque son los cuadros, es decir, el director está diciéndole a cada uno de los personajes dónde tiene que estar ubicado para poder actuar. Inés sonríe embobada hacia el frente. Y aquí no hay, ni Inés está dando un diálogo, ni Alicia está diciendo nada, simplemente está indicando cuál es la posición que deben ocupar los personajes dentro de la acción dramática. Y eso dentro de este espacio, por ejemplo, el sofá, seguramente es una sala, dice alrededor el resto, o sea, los demás, Alicia, por ejemplo, e Inés. Bueno, este es un cuadro, es un espacio dentro del cual se está dando la acción dramática. Estos son los elementos fundamentales de un guión teatral que quería mostrarles con más calma. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, van a hacer un ejercicio que consiste en organizar unos elementos que les voy a mostrar a continuación, algunos elementos de una obra de Sófocles que se llama Electra, que también es impresionante, es una tragedia escrita por ahí de mediados del año 400 antes de nuestra era, y este guión teatral ustedes lo tienen que organizar con esos elementos. Ustedes para eso ya tienen esto, que deben de tener esas anotaciones en su libreta porque no voy a poderles pasar alternadamente las dos diapositivas, pero por eso es importante que tengan esta estructura, que le pueden tomar una captura de pantalla, que incluso le pueden tomar una foto, que pueden anotar en su libreta. Y entonces, una vez que ustedes tengan esto en consideración, que lo tengan en su cabeza ya bien organizado, van a través de los elementos que les voy a dar a continuación a organizar un guión teatral según la estructura que les acabo de dar. ¿Qué es lo que tiene que ir primero? ¿Qué tiene que ir después? Y esta obra existe, por supuesto, es, insisto, de Sófocles. Aquí les puse algunos datos
Sófocles, en el 408 al 410, más o menos, fueron los años en los que escribió la obra, no se sabe con exactitud qué años. Escribió varias obras, pero únicamente tenemos 7 completas, entre ellas la de Edipo Rey que les decía yo, y esta de Electra, que todas estas dos son tragedias. Fueron hechas en Grecia, Sófocles era de Atenas, de Grecia, y el género es la tragedia. Tiene un acto, un cuadro y una escena. ¿Cómo van a organizar todo esto? Los personajes son estos, ¿en qué parte del guión van? Los diálogos, yo ya incluso les había dicho cómo se llama la parte, porque Tonantzin me preguntó cómo se llama esa parte donde aparecen los personajes, y los diálogos son estos. Son pedagogo Orestes Electra, pedagogo Orestes Electra, ¿sale? Bueno, por aquí deben de haber otros elementos fundamentales del guión que ya les acabo de explicar en la estructura del guión teatral anterior. Y entonces quiero que, considerando todos estos elementos que yo puse aquí, ustedes organicen el guión para poder hacerlo. Yo puse este libro como un ejemplo, cómo organizarían el guión teatral para que quede más o menos con esta estructura, porque así debería de quedar. Tienen que poner las líneas también, es importante que señalen con líneas, por ejemplo aquí en rojo está acto, escena, personaje, diálogo, acotación, para que yo me percate de que efectivamente ustedes ya tienen organizado por lo menos mentalmente cómo se presenta una obra de teatro o un guión teatral. Aquí esta imagen es de Electra, es una pintura de cómo a alguien se le ocurrió que era Electra. Y bueno, esto es lo que necesito que realicemos como un ejercicio de organización de la información en el ámbito de la obra o el guión teatral. Eso es todo por ahora y bueno, nos vemos en las sesiones virtuales.